tardes a ¿Qué pasó? todos. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí, que hayamos tenido tan buena recepción. Yo soy una convencida de que los temas históricos siempre son convocantes, además de necesarios. La idea es presentarles algunas discusiones historiográficas que hay sobre las poblaciones prehispanas y sobre el proceso de la invasión española como la versión más moderna y más actualizada, tanto de arqueólogos, antropólogos como historiadores. O sea, corrernos un poco de la visión y la versión o la narrativa tradicional em, y poder como ponernos a tono. Pero para ponernos a tono necesitamos saber a ciencia cierta de qué estamos hablando. Cuando nosotros pensamos en el centro oeste argentino, no necesariamente en Mendoza, pensamos en esto que ustedes ven aquí en color fucsia, que es justamente un área cultural en ese momento de ocupación de la etnia huarpe, que no se corresponde con límites administrativos, geográficos o políticos, sino justamente con una concepción étnica. Hay una etnia determinada, en este caso huarpes alientac, de la parte del sur de San Juan, ahí al río Hachal, digamos, y los huarpes milcadac, que se corresponderían con lo que hoy es el norte de Mendoza, planicies de lagunas de Guanacache, hasta San Carlos, todo lo que era Valle de Uco, Jaurúa, que le van a denominar los españoles. Esta es la franja, digamos, de ocupación. ¿Qué pasa en el sur? El sur está habitado por puelches y pehuenches. Esta parte que está aquí blanca. Que a ambos lados de la cordillera, en ambas bandas, decían los españoles de la cordillera, iban y venían estas poblaciones. De la lengua milcadac solo tenemos evidencia documental de un catecismo que dejó escrito un sacerdote, el padre Valdivia. Y no tenemos otra evidencia. Esta imagen que tienen ustedes aquí es una imagen tomada a principios del siglo XX para el centenario, la fiesta del centenario que se iba a realizar en Buenos Aires en 1910, el centenario de la Revolución de Mayo. Y esta foto fue tomada como parte de lo que eran las poblaciones del interior en la mirada que Buenos Aires siempre tiene sobre nosotras las provincias, ¿no es cierto? Ellos son el centro y nosotros somos el interior. Para nosotros ellos pueden ser el interior del Río de la Plata, pero bueno, esa es otra discusión. Esta es una imagen de lo que denominan las fuentes los indios laguneros. Yo aquí les he puesto una reflexión de que es en realidad lo que les estoy diciendo, la importancia de que son estas etnias las que ocuparon lo que hoy llamaríamos Mendoza y que el tema ambiental es un tema clave para poder entender la cultura, la organización social, los dispositivos técnicos que fueron creando para poder habitar exitosamente estas tierras. Actualmente en las planicies de las lagunas de Guanacache se encuentran 11 comunidades que se autodenominan o se autoperciben descendientes de estos pueblos huarpes. Existió y existe una gran discusión. Ahí les he puesto yo un link para que después si quieren ir a discutirlo y verlo, interiorizarse más, bueno, lo tienen allí disponible. La discusión básicamente radica en una mirada historiográfica que plantea que por el proceso de la invasión española, la imposición de la encomienda y la esclavitud serían como los tres elementos que nos permiten afirmar que la escasa población huarpe, unas 14.000 personas al momento de la llegada de los españoles, murió por estas tres prácticas, digamos, ¿no? Laborales y de dominación, y ya hacia 1630, o sea, la primera mitad del siglo XVII, podemos decir que ya no habían huarpes en términos biológicos, físicos. Obviamente
culturales, sí, herederos, pero no como población. Hay otra parte de la historiografía que sostiene que sí, y que efectivamente estas 11 comunidades de Guanacache son herederas de la cultura y de la tierra que les ha sido entregada y reconocida. Y estos pueblos tienen reconocimiento no solo a nivel constitucional en la Argentina, sino que también están protegidos por tratados internacionales, como todos los pueblos originarios del planeta, que fueron víctimas de la invasión de las potencias imperiales. Esta foto que ven allí es de tres caciques huarpes. Está tomada de del diario Los Andes. Es una discusión en los 70 que tienen sobre la problemática de las tierras. Les voy mostrando fotos de lo más antiguo a lo más moderno como para poder ir comprendiendo que esta es una de las problemáticas que existe sobre si son o no son huarpes y que se está discutiendo. ¿Qué sabemos hoy de los huarpes? Sabemos que en este mapa, me parece que por ahí la imagen les va a decir más que el texto. Yo después les acompaño con el texto. Ustedes tienen una secuencia aquí, 1 amarillo, 2 celeste, 3, 4, hasta el 9. Esta secuencia, construida sobre un mapa actual, digamos, de la ciudad de Mendoza, lo que intenta es identificar a partir de lo que dice la documentación histórica los asentamientos o las estructuras aldeanas que los huarpes tenían al momento de la llegada de los españoles. Los españoles reconocen que ellos fundan la ciudad en Pueblo de Indios. Esto estaba prohibido por las leyes de India, pero ellos reconocen que lo hacen porque el desierto, que no era tan desierto, por cierto, lo desertizaron las prácticas y los modos de producción españoles, no les permitía fundar ciudad en otro lugar. Aquí se ve claramente, acá en la zona 2, lo que ellos llaman el WhatsApp Mayú, que es el canal Cacique Guaymallén, y estos asentamientos que están reconocidos en un acta capitular, en un acta del Cabildo de Mendoza, que se conoce como el acta de los caciques comarcanos. Ellos le llamaban caciques comarcanos a aquellos que eran, digamos, representantes de una población pequeña, nunca más de 30 o 50 individuos en una comarca determinada. Esta es una palabra muy española y que aparece mucho en la bibliografía. Ahí los tenemos instalados, en plena ciudad de Mendoza. O Valle de Huentota o Huentata también aparece en la bibliografía. Su principal deidad es Unuc-Huar, que es la montaña, y de Huar justamente viene su nombre, Huarpes. Es una población andina y en ese sentido todas sus tradiciones culturales se entroncan, les diría, con las culturas andinas desde el sur de Colombia. La columna vertebral, que es la cordillera por un lado, las realidades ambientales que se generan a ambos lados de la cordillera, en el caso de Mendoza o en el caso del norte chileno o del propio Perú o de Ecuador, van generando dispositivos adaptativos que asemejan muchas de las prácticas sociales y culturales, las percepciones de la naturaleza, de la flora, de la fauna. Como sea, y básicamente en Mendoza, esta realidad ambiental tiene que ver con el valle que les decía recién, el piedemonte, esta zona del Cerro Arco, Cerro de la Gloria, toda la zona del Challao, eso ya es piedemonte. Subiendo el piedemonte nos encontramos ya en precordillera, cordillera frontal y finalmente la cordillera cuando cruzamos a Chile, donde está el túnel internacional, que sería la cordillera principal. Ambiente andino por donde lo miremos.
A partir de las investigaciones arqueológicas que se hicieron cuando se iba a construir el dique Potrerillo, fuimos convocados a realizar una evaluación de impacto sobre el río Mendoza, a ambos lados del río Mendoza. En esas excavaciones que hicimos, pudimos descubrir esto que yo les he puesto acá como las casas semisubterráneas. No teníamos mucho registro de cómo era la vivienda huarpe, pero bueno, tuvimos la suerte de encontrar varias de ellas a ambos lados del río Mendoza a la altura de Potrerillos. Y estas casas semisubterráneas tienen como un sentido adaptativo que recién se los mencionaba yo, eh, claro, que tiene que ver con conservar el calor subterráneamente y protegerse de los vientos. Eh, Nosotros nos imaginamos el viento sonda, pero obviamente también los vientos fríos como los que estamos sintiendo estos días. Los españoles asociaron que estas comarcas estaban dispuestas según el agua y de alguna manera lo están. Y aquí está la segunda gran discusión que existe sobre los huarpes. ¿Los huarpes son o no los constructores de lo que conocemos como las acequias o zanjones, hijuelas? Bueno, la discusión viene porque em, los incas van a conquistar a los huarpes. Y de los incas sí sabemos que eran poseedores de ingenieros, completamente complejo el sistema de irrigación que habían diseñado en la zona justamente, de cordillera, de precordillera, en la zona de los valles, como sociedad compleja que eran. Entonces, hay una corriente historiográfica, un grupo de historiadores que sostiene que en realidad las acequias llegan de la mano de los incas y que no tienen que ver con los huarpes, que los huarpes simplemente aprovechaban el discurrir del agua y así iban estableciendo sus asentamientos, por eso que el patrón de asentamiento sería como muy fragmentado, muy aislado y estaría como muy relacionado con la disponibilidad del recurso hídrico. Aquí nuevamente imágenes para que ustedes tengan como ideas, las ideas que los historiadores hemos ido construyendo, ¿no? Se van a encontrar con estas tres imágenes en esta diapo que están tomadas artísticamente de Fidel Roig Matons. Muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Es un artista que en la década del 30 habitó como un antropólogo la zona de Guanacache y dejó registro en sus pinturas de prácticas de la vida cotidiana de las poblaciones y de allí tenemos mucha información gracias a sus pinturas y a sus propios escritos y bocetos que él iba describiendo o acompañando con texto. Tenemos aquí una imagen de mujeres cocinando, se ve incluso el hollín asociado a la olla. El tema de la cerámica huarpe y las ollitas huarpes es un tema también muy interesante. Son la única cultura que poseyó en Mendoza cerámica y eso les permitió, de alguna manera, no solo la cocción diferenciada de los alimentos, sino, como pueden ver aquí, detrás de esta mujer de vestido rosado, les permitió el almacenamiento de alimentos, una cuestión clave en una población que es seminómade, digamos, ¿no? Que tiene un gran patrón de movilidad. En esta portada, donde dice Guanacache, van a encontrarse con una mujer que está preparando los juncos para poder iniciar el tejido de cestería. Y finalmente aquí un varón huarpe que está con una guitarra criolla. Em, la música que dice Fidel que tocaban tiene que ver con las tradiciones del folclore cuyano en general. Era música muy animada, digamos, no tiene que ver, por ejemplo, con los lamentos bolivianos o con las bagualas, sino que era música como como chacareras, así muy animada. Y les he
buscado, hay un montón, pero bueno, yo les elegí estos 3 textos que tienen que ver con documentación original del siglo XVI y XVII que da cuenta de estos pueblos. Y seguimos aquí en lo arqueológico, o sea, tenemos toda la información que nos da la materialidad, nuestras excavaciones arqueológicas, pero también vamos usando todo tipo de información, en este caso etnográfica, como fue la de la obra de Matons, y también, por supuesto, la documentación escrita. Va a decir Jerónimo de Vivar, uno de los cronistas de Cuyo. De esta provincia, Caria, a la de Cuyo hay 30 leguas. Caria es el sur de San Juan. Están todas pobladas y de mucha gente. Estos indios de Cuyo también fueron conquistados de los incas. Estos son más labradores que no los de Caria. ¿Sí? Bueno, ahí claramente tenemos la fuente que nos habla de la dominación incaica tanto de San Juan como de Mendoza. Y llegados a este valle de Huentata, donde al presente está esta ciudad poblada, lo que está entre Cochete es lo que uno aclara, la ciudad de Mendoza, entre estas lenguas, las más generales son 2. La primera es la Milcayá, que corre desde la ciudad de Mendoza, valle de Huentata hacia el sur, y la segunda es la Aliantaca, que no lo dice ahí, ahí tienen ustedes la cita, que es una introducción a la lectura del padre Valdivia, que es quien les decía recién, escribió un catecismo para poder justamente evangelizar a los huarpes. Mandóla que trujese gente y caballos y armas, y que con la gente que trujese viniese por detrás de la cordillera y Sierras Nevadas y se trajese tanta que hubiera para ello poblase una ciudad en el paraje del Valle de Coquimbo. ¿Qué dice este texto? Que Valdivia envía a Villagra a buscar gente en nuestra zona y que se la llevaran a Santiago tanta gente como pudieran para poder fundar una ciudad del lado de Chile, digamos, ¿no? Y dejando la gente que fuese menester para la sustentación de ella y de los pobladores que con los demás atravesase la cordillera y viniésele a buscar. Esto es un dato clave. ¿Por qué? Porque nos da cuenta de lo que planteaba la doctora Prieto, esa historiadora que les decía que la encomienda, la esclavitud y las prácticas de los españoles son las 3 grandes columnas que explican la desaparición de las sociedades huarpes muy tempranamente en el siglo XVII. Aquí lo tienen a Roy Maton, justamente con su boceto de pesca y su modelo de pescador en las mismas lagunas de Guanacache. Y aquí tienen aquella mujer que aparece en la tapa del libro que veíamos recién, ahora sí, con una mujer anciana directamente tejiendo la cestería, saberes que no se han perdido hasta el día de hoy, saberes actuales, cosa que no ha pasado con la lengua, el milcayac sí se ha perdido. Tenemos como palabras aisladas, pero no tenemos como la dinámica, ni la estructura, ni la gramática, ni la sintáctica, ni la semántica de la lengua. Pero bueno, esta práctica de la cestería sí, y también del tejido, por suerte se han ido preservando. El otro grupo, el enorme grupo em, que tenemos es ya en el sur, que van a ser los puelches. Puelches y pehuenches son las otras etnias que van a ocupar el sur de la provincia. Estas comunidades, puelches y pehuenches, van a ocupar del río Diamante hacia el sur tanto la vertiente de la cordillera como la vertiente de los valles. Y esta ocupación va a ser una ocupación estrictamente nómade en términos del nivel de desarrollo cultural. Son bandas de cazadores-recolectores que practicaban esa transhumancia estacional, pero que está vinculada a la movilidad del propio ganado. Los pueblos accedían, digamos, a la precordillera y a las pampas altas de la precordillera cuando
era primavera-verano, que los pastos están frescos y las comunidades consumían, digamos, el ganado, básicamente el guanaco, consumía eso. Cuando en el invierno estos pastos se congelaban o quedan cubiertos por la nieve, las manadas de guanaco se bajaban, digamos, hacia el valle y detrás de él iban los puelches y los pehuenches. Tenían una organización muy interesante, digamos, porque en realidad constituían microbandas muy pequeñas, 30 personas, 50, pero al momento de cazar, en la primavera-verano, en, en las pampas altas o en los propios valles, se convertían en macrobandas. Y ya van a ver quiénes eran quién, y esto va a ir de a poquito respondiendo la pregunta de Raúl, ¿no? Aquí tienen una descripción de un diccionario que está disponible en la UBA digital, digamos en la biblioteca de la UBA digital, que habla de ellos como los indios de los pinares, ¿no? También pehuenches, con G, con H. Piensen que tanto la ortografía como la gramática es totalmente distinta. Y ahí dice que de los dos modos aparece escrito este nombre en la información sumaria de 1658, un documento del siglo XVII. Conocida es la etimología de este nombre, Pehuen, pino, che, gente, en idioma araucano, de los bárbaros referidos indios de los pinares, como que su región hallábase poblada de dichos árboles y la fruta de estos constituía acaso su principal alimento. Pehuen Mapu, la cordillera o tierra de los pehuenches, escribe el padre Febrés. Pehuenches de color europeo. Este es un tema muy interesante para la cuestión social y para un concepto que yo iba a tratar más adelante cuando habláramos de lo colonial, de lo que fue la mestización, la occidentalización o la aculturación, ¿no? Este tema de que la mezcla biológica era un hecho, sabiendo que los invasores eran básicamente varones y la mezcla con las mujeres era inevitable, digamos, ¿no? En términos biológicos y en términos culturales el impacto fue enorme. Bien, acá tenemos parte de estos pehuenches. ¿Quiénes son? Dentro de esta cordillera, a 15 y 20 leguas, hay unos valles donde habita una gente, los cuales se llaman puelches y son pocos. Habrá en una parcialidad 15 y 20 y 30 indios. Esta gente no siembra. Este para nosotros los historiadores es un datazo, porque nos confirma que estamos frente a una sociedad de cazadores-recolectores. Susténtase de caza que hay en aquestos valles, hay muchos guanacos y leones y tigres y zorros. Esta denominación de los leones y los tigres, obviamente es porque ellos no podían, no sabían cómo llamar a la fauna que encontraban. Y entonces, sí, bueno, lo asociaban a lo que conocían y le ponían los nombres occidentales. Nosotros sabemos claramente que no hay leones ni tigres en las pampas de la cordillera. Zorros y venados pequeños y unos gatos monteses y aves de muchas maneras. De todas estas, caza y montería se mantienen, que la matan con sus armas, que son arco y flecha. Muchísima información ahí. Información técnica, que es el manejo del arco y la flecha, cosa que con las comunidades huarpes no la tenemos. No sabemos si tenían arco y flecha. Sabíamos que tenían otras estrategias para cazar porque lo hacían, pero con los puelches sí sabemos esto. Aquí está la descripción de esta estacionalidad que yo les decía, de cómo se van moviendo los pueblos detrás del guanaco en las épocas de primavera y verano hacia la cordillera y luego en la época de bajas temperaturas hacia el valle. Aquí tienen como una visión del ambiente que van a ocupar estos pueblos del río Diamante y el río Atuel. Y en esta primera foto, a ver si me ayuda el mouse. No me ayuda el mouse. Bueno, donde dice acá grande, Río Diamante, aquí tienen un abrigo rocoso.
Esas eran los sitios de residencia en la cordillera, ¿no? Cuevas, abrigos rocosos en los que se quedaban mientras duraba esta época de la estacionalidad de la casa. Ya en los valles o en las zonas más bajas, las construcciones por parte de los pehuenches eran básicamente con cueros, las tolderías que vamos a escuchar después descriptas, con cueros, con palos de algarrobo, con palos de molle, y se protegían con ese cuero. Tanto el cuero del guanaco, si uno lo utiliza del lado del cuero, digamos, que se vea, es impermeable y la lana hacia el interior, digamos, como abrigo, es lo que también les permitía ocupar no solamente estas zonas, que sabemos que son sumamente frías en la época de invierno, sino también más hacia el sur. Aquí está lo que les decía de cómo en las épocas de caza y para optimizar los recursos pasaban de una microbanda de 30 individuos a una macrobanda, familia extensa, y esta condición, estas palabras que nos provienen de los antropólogos, la exogamia y el tipo de residencia, son muy interesantes porque en realidad nos están explicando estrategias de adaptación de la sociedad al ambiente. Si vos sos una sociedad endogámica, o sea que como etnia sostenés el tema de el matrimonio o la reproducción del grupo hacia adentro, endogámicamente, eso tiende a que eventualmente la sociedad se agote en sí misma. La exogamia lo que permite es ir abriendo y generando posibilidades de supervivencia y de reproducción con otras comunidades. Y en el caso de los puelches y los pehuenches se va a dar este contacto permanente con los mapuches, que también ese es un tema que estuvo hace unos meses en la prensa como un gran tema sobre la entrega de tierras. Les leo la fuente, que siempre es tan interesante. Es muy ordinario andar juntos, cazando por todo el distrito del Cerro Nevado, La Tuel y demás parajes, porque son sus tierras. Venían con todas sus chusmas de hijos y mujeres, y los más de los hijos mamando, indios ciegos, viejas, como lo han de uso y costumbre cuando andan cazando para poderse sustentar. Clarísimo, ¿no? Todo el grupo, hombres, mujeres y bebés, porque venían con sus madres mamando, todo el grupo se mueve para poder cazar. Obviamente cada uno cumplía una función, pero se mueven juntos. Este es muy interesante porque sabemos de otras comunidades cazadoras recolectores en donde las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos permanecían en los abrigos o en sus casas, y los responsables de la casa de los guanacos eran los varones. Bueno, aquí está claro que es todo el grupo eh, responsable de la casa. Preguntándoles, y acaba Raúl, los nombres a las parcialidades de Morcollames, Oscollames, Chiquillames, que porque los llaman así, dijo que es el nombre de sus naciones, y que los que están aquí en la cordillera de una banda y de la otra son puelches. Son etnias, microetnias dentro de la gran estructura puelche. Como verán, mapuches no son. Y aquí tenemos la ubicación tomada también de este catálogo de lenguas. Los morcoyames desde Yancanelo hasta el río Colorado, o sea que estarían ocupando esta parte de Malargüe. Los oscoyames entre el río Atuel y Yancanelo y en los alrededores del Cerro Nevado, esto es más bien San Rafael. Y los chiquillames adelante del río Diamante hasta la cordillera, también San Rafael y General Alvear. Sería como más o menos, no lo tomen literal. Aquí nuevamente una fuente dice que en el año de 1746 se formó una misión de los puelches llamada Nuestra Señora del Pilar. Su establecimiento duró solamente 5 años. En Chile hay una nación llamada de los puelches, de los que el señor Abate Molina hace mención en su Historia de Chile. Esto también lo sabemos.
habían estos pueblos en ambas bandas, dicen los españoles, a ambos lados de la cordillera. Estas imágenes que tenemos aquí son em, parte de estos pueblos puelches. Aquí se encuentran con una mujer usando justamente estos cueros, como les explicaba recién. Depende del lado que necesitara, si hacía frío con la lana hacia adentro y el cuero que es impermeable. Esta es una estrategia de caza, pero esta corresponde ya más bien a la época colonial. ¿Por qué? Porque están los caballos. Los pehuenches y los puelches adoptaron muy rápidamente de los españoles los caballos y se convirtieron en una fuerza social muy poderosa que los españoles no pudieron dominar, sino hasta avanzado el siglo XIX con la famosa o llamada conquista del desierto, que no estaba desierto, estaba lleno de gente, en 1879. Aquí tienen otra imagen de puelches tomado de la página de Memoria Chilena. Aquí se ve claramente el tema de cómo están vestidos, ¿no? Están muy abrigados con estas capas de cuero. Y la toldería se ve aquí en la parte de atrás, no se ve muy clarita, pero está también con los caballos. Parece que a principios del siglo XX es cuando llega la fotografía y nosotros podemos dejar registro. Aquí les dejé algo de la bibliografía que es como la que plantea todo este debate, y les dejé una bibliografía optativa para aquellos que quieran leer fuentes y les interese profundizar desde ese lado, ¿no? Lo importante también es que no eran mapuches, ¿no? No, Porque se querían apropiar de tierras muy ricas de esa zona, porque los exactamente. mapuches o pseudo mapuches no eran tontos para elegir tierra, ¿eh? No, claro que no, sí. Y tenían todo el entrenamiento de haber ocupado la cordillera toda hacia el sur, digamos, toda la que es la zona de Bariloche. Lo que sí pasó con los mapuches es que cuando la conquista del desierto y los ferrocarriles, llega el ferrocarril, sí empiezan a llegar comunidades mapuches al sur de Mendoza, o comunidades del sur de Mendoza, puelche o pehuenche, empiezan a moverse hacia el sur. Pero eso en el siglo XIX. En lo que estamos hablando, siglo XVI, XVII, XVIII, eso no pasó, eso no se dio. Sí, yo puedo hacer alguna pregunta. Sí, claro, Adelante, sí. Buenas, ¿qué tal? Muy interesante todo hasta ahora, Paola. Mira, dos cositas. Vos dijiste al principio de la charla que hay una corriente que, bueno, opina que biológicamente los huarpes han desaparecido, digamos, ¿no? sí. No así culturalmente. ¿Hay manera técnicamente a través de estudios de ADN o algo así poder saber si efectivamente los habitantes actuales, digamos, que hay allí, puedan tener este origen huarpe? Mira, los estudios que se han hecho no son de ADN, porque lo que no tenemos son referentes huarpes originales como para poder comparar. Em, Nosotros hemos encontrado y hemos excavado cementerios en la zona de Capis Alto, en Tunuyán, en San Carlos, en realidad ya. Hemos encontrado restos humanos también en excavaciones en las pampas de la precordillera, pero no podemos de ninguna manera pensar que son huarpes, efectivamente. Claro. Ajá. Existe algún nivel de asociación cronológica, pero no podemos directamente pensar que son huarpes. Entonces, los estudios de ADN ahí nos complican. Sí, lo que se está Claro, haciendo, como lo último de lo último, es estudios sobre el consumo de maíz. Nosotros sabemos que si los huarpes fueron dominados por los incas y que aquí se cultivó maíz, tiene que haber una presencia de
isótopos específicos que vienen con este cereal. Y a partir de este estudio que se hacen, de alguna manera podemos asociar si eran poblaciones o no contemporáneas de la dominación del Incario. Tampoco podemos afirmar que eran huarpes. Probablemente pueden haber sido pehuenches, puelches que andaban por aquí. Claro. Pero sí podemos asociar, digamos, la contemporaneidad, pero no podemos afirmar que Claro. sean huarpes. Eh, De todas maneras, existe un fenómeno que se llama etnogénesis, que es lo que ha sucedido con nuestras comunidades aquí en las lagunas de Guanacache, que es básicamente plantear que si vos no tenés una afiliación biológica que puedas sostener con estudios de ADN, en realidad vos te considerás o te autopercibís heredero cultural de esas comunidades. Y en claro. ese sentido, vos sostenés las prácticas de alimentación, las prácticas de regadío, en la medida que se puede la lengua, pero en esto no estaríamos bien Ujú. todavía. Las relaciones sociales, el rol, digamos, de varones y mujeres en la sociedad, el tema de la descendencia, los hijos, las relaciones con los criollos, con los que somos de afuera. Ujú. Entonces, en esta autopercepción, bueno, ellos se plantean como herederos de la sociedad huarpe. Y Claro. Este, Perdón, Paula, yo, Paola, antes, sí. antes de iniciar esta otra parte, sí, estaba Ricardo José Cortés, que había levantado la mano en la anterior y no tuvimos oportunidad de escucharlo. muy bien, vamos entonces. Adelante, adelante. Sí, Bueno, muchas gracias, buenas tardes. buenas Hola, tardes. hola. Eh, Ahí mirando el mapa que presentaste, que dijiste que era de un acta de la época de la fundación de Mendoza, Ujú. de la distribución de esas 9 comunidades. Eso es una hipótesis, sí, sí, Ah, sobre un ah, mapa actual. No, no es un mapa de época. Ese bien. es el mapa actual, digamos, con toda la estructura territorial urbana de la ciudad de Mendoza y sobre eso, lo que nos dicen las fuentes, ha tratado de hacerse una infografía, como más o menos entender, mira, la documentación original, por ejemplo, este acta de los caciques comarcanos que te digo, decía, las tierras de la India Goya van desde los paredones hasta los carrizales. Eso dice Ujú, la información documental. Lo que se intentó hacer, lo hizo de alguna manera el doctor Ricardo Ponte conmigo, como arqueóloga, él como arquitecto, lo hicimos con otros historiadores. Es justamente poder entender la espacialidad Huarpe en términos concretos, o sea, que yo te pueda decir, bueno, mira, esta zona de San José estaba habitada por los indios que remitían a la India Goya, que también está mencionada en este acta que te digo. Llamar al canal Cacique Guaymallén WhatsApp Mayú, que es una palabra de Huarpe, pero que nos da referencia del río como vida. em, y a partir de ahí hacer ese tema de las estructuras poblacionales, digamos, ¿no? De los posibles patrones de asentamiento. ujú. Bueno, no, entonces, claro, perdió sentido la pregunta que iba a hacer con la explicación tuya, que era vincularla, que si era descriptiva, el, la fundación de Mendoza es posterior a la caída del imperio inca, digamos, entonces toda la influencia que podría haber tenido ya tendría que estar manifiesta y no era un desarrollo tan amplio por un sistema
de canales. Entonces ahí sí podría verse alguna influencia española en esa distribución de agua por gravedad con otro sistema de Cla- acequias. exacto. Mira, el tema de de la dominación del Incario se calcula que hacia 1470 ya los incas no ejercían una dominación efectiva sobre este territorio. Me voy a correr un poquito para permitir acá al colega que trabaje para poder abrir el otro Power que no sabemos qué le pasa. Te decía que esta dominación del Incario hacia fines del siglo XV ya no es efectiva. Eso es 1470. En 1532 cae Cusco en poder de los españoles y a partir de allí viene una línea de fundación de ciudades, como va a ser Jujuy, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, y Mendoza entra en otra corriente fundacional, que es la corriente que se llama que viene del oeste, que es la que viene de Chile, que se corresponde con ese documento que yo les leía de cómo Pedro del Castillo le ordena a Villagra que vaya del otro lado de la cordillera y traiga gente para armar una población en Santiago. Claro. Sí, exactamente. Ujú. Y entonces hay que pensar en los huarpes como doblemente dominados, ¿no? Por lo que fue la estructura del Tahuantinsuyo, ¿no? Del mundo andino, y por la estructura española. Lo que sí, hay un dato arqueológico que es muy fuerte y que también es parte, digamos, de estas polémicas que yo les planteaba a nivel historiográfico, esta también es a nivel arqueológico, y es el siguiente dato. Si los incas obligaron a los huarpes, por lo menos a los huarpes Milcayac, del norte de Mendoza, a tributar al Incario en maíz, le tienen que haber enseñado a los huarpes a cultivar, ¿no? Hasta ahí sentido común. Vamos a la evidencia científica. La evidencia científica en las excavaciones realizadas en más de 25 sitios en todos estos pisos ecológicos que yo les planteé, el de Valle, Piedemonte, Precordillera, Cordillera Frontal y Principal, no presentan evidencia de marlos, choclitos de maíz. No tenemos registro arqueobotánico del maíz. Sí tenemos en todos los pisos ecológicos registro de peces, lo cual no nos llama la atención porque si estamos viendo que estas poblaciones están asentadas en lugares donde la disponibilidad del recurso hídrico era segura todo el año, obviamente la pesca era una actividad central. Ahora, ¿por qué no tenemos el registro del maíz? Esta es una pregunta que hoy los arqueólogos estamos tratando de responder, porque el registro no está. Y Es les que estoy hablando, el maíz no es como lo conocemos ahora. claro, no, acá no tenemos Eh, nada. Eran tipo espigas. Claro, claro, Por sí, sí, eso sí, no hay registro. O sea, no lo queremos ver más bien queremos verlo como el maíz actual, claro, como pero no, mazorcas. claro, Así claro, es. pero claro, el sea maíz que se llama. Nosotros hemos estudiado muchísimo lo de México, porque claro, sí sabíamos que las culturas náhuatl y las culturas mayas eran básicamente maiceras, pero también sabemos que ha sido difícil encontrar la versión silvestre del maíz, cosa que no Existe lo en fue México. con el trigo, claro. Por eso, la tienen Existe ustedes. todavía en México. Claro, nosotros no tenemos nada, no tenemos registro de eso. Sabemos que se ha dado en otros lugares. Imaginamos que por la densidad de población también, por el tipo de ambientes que no tienen que ver, digo, tanto pensando en las tierras altas frías como el Valle de México, o las tierras bajas templadas ahí en el Golfo, en Veracruz, o las calientes en la zona maya. Nosotros no tenemos esas realidades ambientales. Entonces, bueno, también hemos pensado mucho este tema. Por eso es que estamos buscando los isótopos en lo que encontramos, para ver si podemos encontrar algún registro del consumo del maíz, aunque fuera silvestre, ya que el registro material no lo tenemos, pero sí podemos estudiar este tema a nivel isotópico.
Igual, bueno, no voy a decir algo que sabemos todos. Quizás Rigoberto no sea tan duro en tu país, pero bueno, particularmente en el nuestro, dinero para este tipo de investigaciones no hay. Digamos, es plantearte como, bueno, es más importante ver qué pasa con, no sé, potenciar los mecanismos de energía solar, que ustedes sepan si los huarpes comían o no comían maíz, digamos, ¿no? Cuando vos te presentás a los organismos de investigación, que encima tienen presupuestos del año 2023, no se ha hecho una actualización de los mismos, o en las universidades, dinero para esto no hay, digamos, ¿no? Entonces, también nos cuesta mucho eh, contactarnos con laboratorios, lo sabemos en México, en Alemania, que nos puedan ayudar, ¿no? Con estos estudios de arqueobotánica. Tenemos algunos estudiantes, algunos son doctorandos nuestros, que les hemos conseguido becas, y allá los tenemos estudiando como locos, pero sí, estamos complicados, digamos, porque es un intríngulis que necesita mucho dinero para poder resolverse, ¿no? Porque es información que tiene que ir a laboratorios específicos y... Pero bueno, el SEA maíz, así tal cual nosotros no lo tenemos como lo tienen ustedes. Y en la variedad que la tenían ustedes y que la tenía el mundo andino. Porque hemos hecho estudios también obviamente en Perú, en todos los pisos ecológicos peruanos, desde la Puna Alta hasta la costa, que sabemos que cultivaban maíz donde fuera. Pero esa heterogeneidad ambiental que tiene el mundo andino es la que tienen ustedes en Mesoamérica, que no es la que nosotros tenemos. Entonces, bueno, también acá hay una variable ambiental fuerte que está determinando eh, este tema, ¿no? Esta falta de evidencia científica de la producción de maíz. Aparecen los peces y obviamente la evidencia de la caza mayor y menor, ¿no? Bien, aquí está otro power, porque para que no fuera tan denso y se los cambié, que ya va a hacer referencia a lo que les dije de la historia colonial, ¿no? Los españoles se asientan sobre un territorio ocupado en el norte por los huarpes. Los españoles no van a poder conquistar a los pueblos pehuenches o puelches. Una de las razones que pensamos, y ya que lo tengo a Rigoberto acá, humildemente yo soy profesora de Historia de la América Indígena y me toca dar Mesoamérica y Andinoamérica en la universidad. Y una de las razones que nosotros pensamos es que sociedades como la andina, la inca, con la complejidad y la exquisitez, digamos, que tenía la azteca o la maya, no incorporan a su mundo comunidad de cazadores-recolectores porque no les suma. O sea, estratégicamente, ¿para qué querés una banda de cazadores-recolectores que lo que va a venir es a poner, digamos, un desorden al orden social que voy a tener pautado, con legislación, con costumbres, con tradiciones? Em, Sea o no sea esa la hipótesis que lo explica, los pueblos del sur, como le decimos nosotros, de la Patagonia argentina y la Patagonia chilena, no van a ser incorporadas a la dominación ni del incario ni española. Em, ¿qué les puse en esta diapo como advertencia para estudiar el tema de la colonialidad en Mendoza? Primero, que todos los estudios históricos son multidimensionales y son multiperspectivos, es decir, vemos los aspectos del pasado que las fuentes nos permiten ver, las dimensiones de análisis y las perspectivas son distintas. Y esto es lo que más o menos les he venido planteando un poco desde, quizás tendría que haberse llamado de otra manera este Power, ¿no? Es sobre las controversias historiográficas y arqueológicas que existen sobre la historia de nuestra sociedad a este momento, ¿no? La complejidad de los procesos históricos suponen en sí mismo un recorte de la realidad. Eso es súper importante que lo tengamos presente. Los historiadores nunca reconstruimos la totalidad del pasado, siempre hacemos un recorte de acuerdo a nuestras preguntas del presente, pero también de acuerdo a la disponibilidad de las fuentes. Y en el caso de Mendoza hay que tener en cuenta el tema ambiental,
el tema de que fue una ciudad fundada por invasores y la preexistencia de estas sociedades, como fueron las huarpes, en un contexto sociohistórico, económico y cultural muy particular de la historia de España. Les preparé esta línea de tiempo como para que entendieran que nosotros vamos a charlar, digamos, básicamente aquí, de esta historia colonial temprana, siglo XVI, siglo XVII, pero que hay un proceso histórico bastante más complejo que arranca con esta época prehispánica de la que hemos estado haciendo la semblanza, pasa esta época colonial, vamos al colonial tardío del siglo XVIII, que lo separamos porque en realidad presenta características distintivas, el siglo XIX, en donde ya aparecen los procesos de independencia y los procesos de creación del Estado y orden constitucional, siglo XX y el siglo XXI, con todos los desafíos que eso tiene hoy, que no es mi tema es la colonialidad. La ciudad de Mendoza, como les decía recién, fue fundada por una corriente que proviene de Chile, y no porque tuvieran intereses en ocupar estas tierras, ellos mismos lo dicen, sino porque era necesario diseñar una estrategia bélica que pudiese atacar a los araucos, ¿sí? A los pueblos del Arauco, de la Araucanía, por la retaguardia, porque ellos sufrían permanentes acechos de las comunidades indígenas del sur sobre Santiago. Entonces, lo que ellos querían era, desde Mendoza y por la retaguardia, poder encarar a las comunidades indígenas. La verdad que la Mendoza fundacional, 2 de marzo de 1561, fundada sobre pueblo de indios, como decíamos recién, no fue más de 200 almas, dicen los documentos, ¿no? Y de esas almas, por supuesto, las almas eran blancas, así que unos 200 españoles, varones, a los cuales se les hizo el repartimiento de tierras y la asignación de las encomiendas indígenas. Este primer momento de la asignación de encomiendas es un momento muy fuerte para la tradición cultural huarpe, porque lo que va a provocar el tema de la encomienda es una desestructuración de la sociedad. Los varones van a ser encomendados y buena parte de las mujeres con sus hijos van a ser adoptadas para el servicio doméstico de las mujeres blancas. Y entonces se produce una ruptura en el orden social huarpe. Las mujeres van a ser las primeras que van a recibir esta influencia del pensamiento europeo, porque son las que van a tener mayor contacto con el europeo. Y esto se va a notar mucho. Mis estudios, yo lo fui haciendo en estudios posteriores, ¿no? Y lo fui notando en las fuentes. Se va a notar mucho en lo que es la vida cotidiana. Básicamente lo que tiene que ver con la salud, la enfermedad y la alimentación. ¿Sí? Lo cotidiano, ¿no? Te enfermas, hay que curarte, hay que tomar una decisión, alimentarte. Y se nota ahí justamente porque la convivencia de las mujeres blancas con las mujeres indígenas generó un ida y vuelta de saberes en cuanto a la salud y en cuanto a la alimentación, y va a ir generando desafíos en cuanto a la materialidad también. Digo, la porcelana inglesa que van a empezar a traer los españoles, se va a mezclar con la cerámica local, la cerámica huarpe, y la cerámica huarpe a su vez se ha mezclado con estrategias de cocción y de preparación de la arcilla de los incas. Y, y en ese complejísimo proceso que se dio durante siglos, digamos, ¿no? Va a ir dándose este proceso de occidentalización, de aculturación, de mestización. A mí me gusta mucho más ese concepto. Se va mezclando, mestizo en el concepto de la mezcla. Y vamos
a tener evidencia de eso ya avanzado el siglo XVIII. En términos alimentarios como en términos sanitarios se va a producir una racialización. Los blancos se enferman de determinadas cosas. Los indios tienen determinadas enfermedades y cuando vayan llegando las comunidades de esclavos, a partir de fines del siglo XVIII, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, los negros tienen otro tipo de enfermedades. Esa racialización también tiene un correlato alimentario. Los españoles les va a costar mucho incorporar la papa, el maíz, los porotos, les va a costar incorporarlos al sabor. Ellos lo describen como si fuera arena lo que estuvieran comiendo, como si fuera tierra. Em, em, en un documento leí como si fueran los vientos del desierto, ¿no? Claro, que se te llena la boca de arena. em, y bueno, tenían como un desprecio por ese tipo de alimentos, pero la mestización fue implacable y en el caso de Mendoza, y para aquellos que no sean de Mendoza, piensen en el locro, ¿no? El locro es una comida que tiene al maíz y al poroto como base, pero le ponemos todos derivados del chancho, el chorizo colorado, la pielcita del chancho, la panceta. Digo, es un buen ejemplo de lo que es la mestización alimentaria. El destino de la papa va a ser también un derrotero planetario el que va a tener. La papa va a salvar de la hambruna a Irlanda y a partir de allí la actitud con la papa en Europa va a cambiar. No en América, pero sí en Europa. Los europeos van a poder poner en valor eh, la capacidad de alimentación que generaba y de saciedad, sobre todo para el tema de las hambrunas. El tema de la salud, les decía, este es un tema muy poco estudiado para Mendoza. Yo estoy haciendo los primeros pininos en eso, leyendo documentación. Lo que sí les puedo decir es que de lo que he leído, la salud de los blancos está en manos de las monjas en lo que se conocía como el Hospital de los Betlemitas, aquí en Mendoza. Y esas monjas dan cuenta en alguna documentación de la preparación de algunas hierbas, de algunas maceraciones para úlceras, para heridas más grandes, que tienen que ver con este tema de conocer las hierbas locales. Obviamente ahí en el mundo de las mujeres se está dando monjas o amas de casa, las señoras españolas y las propias huarpes, se está dando una circulación de información y de saberes que es muy interesante. Piensen que el mundo andino cuenta con una enorme cantidad de recursos de hierbas medicinales y bueno, ellos rápidamente la aprendieron, tan rápidamente que Felipe II, el segundo rey, una vez que se produjo la invasión, ordenó a los médicos del reino que llevaran la mayor cantidad de hierbas medicinales que pudieran al jardín botánico del, del castillo y están buena parte de ellos en Madrid y en Toledo. El siglo XVIII, bueno, de esto también les digo, yo personalmente como Paola Figueroa estoy haciendo mis primeros pininos. En realidad no hay mucho estudiado o investigado sobre el tema de salud y enfermedad. Y bueno, lo de la alimentación fue parte de mi postdoctorado. El colonial tardío, y ya con esto termino y quedo abierta a las preguntas, no sé ni cuánto tiempo llevo, pero a mí hay que callarme. Bueno. El colonial tardío es también muy interesante en términos sociales y en términos políticos. ¿Por qué? Porque las colonias habían dejado de ser tan funcionales al... Me han convidado un mate y me está esperando una tortita con chicharrones. Las colonias han dejado de ser tan funcionales a... Acá está la tortita, para que vean todos. Económicamente a Madrid.
no están rindiendo económicamente como rindieron en el siglo XVI y XVII, y estas reformas van a tener, entre una multiplicidad de intenciones, la idea de optimizar la recaudación del tributo indígena. Como eran estructuras territoriales tan grandes, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, lo que decidieron fue subdividirlo y crearon 2 virreinatos nuevos, achicando los preexistentes, y así surge el virreinato de la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Colombia, continúa el virreinato del Perú y se crea el virreinato del Río de la Plata, que sería lo que hoy es Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay. Esta estrategia, que es una estrategia administrativa, pero obviamente con una intencionalidad económica, va a hacer que Mendoza en particular cambie su condición política y esta mirada siempre hacia Chile, porque éramos parte del corregimiento de Chile, porque los chilenos fueron la corriente que había fundado Mendoza, de golpe con Buenos Aires como capital del nuevo virreinato, hace que nuestra mirada sea ahora hacia el Atlántico y ya no hacia la cordillera, hacia el Pacífico. Y en este, digamos, repensarnos a Mendoza le va a tocar como un rol clave, porque estamos tan lejos de ellos y tan cerca de los Estados Unidos, como dicen en México, ¿no? Bueno, nosotros estábamos tan lejos de Buenos Aires y tan cerca de puertos como Valparaíso, como Coquimbo, como La Serena, que nos convenía 1000 veces sacar nuestra producción, que era en algún momento fue producción triguera y eventualmente vitivinícola, eran 400 kilómetros que transitar 1500 kilómetros de pampa, donde vos no sabías qué iba a pasar con tus tropas de buey, tu vino que se agriaba, y bueno, era más barato tomar un vino francés en Buenos Aires que un vino que llegaba de Mendoza, que le había pasado la vida por encima. No nos fue fácil reinventarnos, pero Mendoza sabe de esto. Siempre el tema ambiental ha sido un desafío aquí en Mendoza y en realidad muy rápidamente en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata y ya en 1810 está estallando la Revolución de Mayo y en el 16 se declara la independencia. En realidad el Virreinato del Río de la Plata fue un suspiro, lo que duró, pero sí fue, digamos, como el cimiento sobre el cual van a edificarse buenas partes de las dificultades y las ventajas que tuvo el orden de independencia posteriormente. Van a llegar migrantes durante el siglo XVIII, españoles, a Mendoza también van a llegar las poblaciones negras que en la disputa que existía entre el territorio español y el virreinato del Brasil, que pertenecía a Portugal, van a ser capturados muchos negros y van a ser dispersos en el virreinato del Río de la Plata. 2700 de ellos llegaron a Mendoza. Tenemos el listado de ellos que fueron detenidos en lo que se llama la Ramada, más o menos por Rivadavia, porque venían con una epidemia de cólera. Una vez que eso se resolvió, que ustedes saben que este tipo de pestes en el siglo XVIII eran terribles, buena parte de esta población negra va a incorporarse a Mendoza y a la sociedad mendocina en el norte. El sur sigue siendo todavía tierra indígena, por lo menos del río Diamante hacia el sur. El Valle de Uco Jaurú, a todo lo que es el río Tunuyán, va a estar ocupado básicamente por organizaciones de la Iglesia Católica, jesuitas, franciscanos y agustinos principalmente. Le brindamos un fuerte aplauso a Paola porque ha sido una excelente exposición. Gracias. Muchas gracias.